Gracias por estar con nosotros en el día de hoy con los comentarios de la Fuerza de la Verdad. Queremos compartir 4 temas fundamentales en el día de hoy. Uno que se relaciona con esa idea de regularización de la inmigración ilegal en el país. Un segundo tema, esas declaraciones que ha dado en el día de hoy el nuevo Papa, relacionado con la familia y el aborto. Un turno que nosotros queremos que se nos conceda, a ver si es posible que se nos conceda, en ese Consejo Económico y Social, ya que vi que solo 45 voces serán incluidas en el debate. Y un tema que finalmente queremos nosotros agregar y comentar es lo que nosotros estamos percibiendo como el chantaje y la extorsión en la comunicación alternativa. El daño que esto le hace precisamente a estos medios alternativos que tanto auge tienen en nuestro país y en el mundo. Regresamos con ustedes y los comentarios de la Fuerza de la Verdad. Gracias por seguir con nosotros en la Fuerza de la Verdad. El tema de la regularización de la mano de obra de haitianos en el país es un tema que ha estado sonando y se ha estado proponiendo, sobre todo por el sector empresarial, que tiene un impacto directo, sobre todo en la materia relacionada con la construcción y la agricultura en algunos rubros. Y evidentemente ahí hay un tema que se relaciona con el costo primo, con el costo de producir, de procesar, de distribuir los servicios, los productos, lo que se fabrica en el país donde participa mano de obra haitiana. Sin embargo, el tema de la regularización, aunque se ha estado hablando de una suma de 75,000 personas a regularizar, de acuerdo a la información que se comparte en la prensa, evidentemente que hay un proceso previo, porque un funcionario del actual gobierno, entendemos nosotros que es la persona encargada, el director de migración, quien ha venido diciendo recientemente que en el país hay más de 4 millones de haitianos. Entonces, esa cifra que venía batiéndose hacía un tiempo, que hay 1 millón, que hay 2 millones, etcétera, de una manera casi olímpica, se plantea como la realidad que está viviendo el pueblo dominicano en función del pensamiento de ese funcionario. Entonces, nosotros decimos, y quizás sea algo más que utópico, un sueño, ¿verdad? Antes de volver a intentar regularizar, vamos entonces a regresar a su país, de esos 4 millones, aunque sea 3. Entonces, cuando completemos ese proceso de salida voluntaria, tendría sentido hablarse de regularizar, porque se supone que las empresas que han estado utilizando mano de obra haitiana han estado, en teoría, cumpliendo con las leyes migratorias del país, y algún permiso de trabajo tendrán esas personas. Aunque sabemos que en todos los negocios, en todas las empresas, de cualquier categoría, en cualquier rubro, en cualquier giro, siempre se da el tema de la rotación de personal, sobre todo cuando no se trata de un personal calificado, sino personal que ha estado trabajando
en ese tipo de trabajos específicos, como obreros de la construcción, obreros que trabajan en el campo, en la siembra y en la cosecha. Entonces, también se ha estado planteando como una alternativa para la reducción de esa migración y de esa mano de obra. Ha sido un tema que no es nuevo y que ahora cobra mayor fuerza, porque con el tema de la inteligencia artificial se han incluso mostrado robots que realizan trabajos en la agricultura. Entonces, se está planteando también, y eso lo dijo el mismo presidente de la República, Luis Abinader, de la mecanización, y habló de sectores específicos, incluyendo el corte de la caña, la siembra de arroz, para citar algunos ejemplos, específicamente en la agricultura. Pero el tema de la regularización, que es un tema que tampoco es nuevo, yo creo que dada la crisis que se ha estado discutiendo, debatiendo, y también el peligro que tiene la República Dominicana con esa invasión, entre comillas, pacífica, de ilegales, personas que entran gracias a los negocios que se mantienen y se han mantenido en la frontera. Ocurren deportaciones, entre comillas también, y salen 1,000 personas y regresan 10,000. Entonces, parece que el negocio es muy bueno. También se habla de que supuestamente se van a deportar un número de personas y que supuestamente en el camino los desmontan de la famosa camiona y entonces vuelven a redistribuirse en el país. O sea que lo que aparenta una deportación, en el fondo hay un porcentaje de ellas que no se llevan a cabo realmente. Son de las cosas que siempre se mantienen en la duda de la gente, porque ahí están una cantidad de informaciones, gráficas, videos que se comparten o se han compartido en las redes sociales, donde se ven, por ejemplo, autobuses llegando a zonas fronterizas, desmontándose una cantidad de personas en la madrugada y que luego salen despavoridos corriendo. Me imagino que para volver a reincorporarse a la actividad cotidiana en nuestro país. Entonces, ese tema de la regularización, que se le ha querido endosar la pelota al Consejo Económico y Social, ya que los 4 mosqueteros hicieron una cumbre recientemente, los 4 que echaron a Pedro entre el pozo, como dice, los 4 corresponsables de la invasión haitiana en la República Dominicana, porque al parecer el expresidente y extinto Joaquín Balaguer se equivocó cuando dijo que el camino malo había sido cerrado y al parecer en los 20 años famosos morados ese camino quedó totalmente abierto y entregado entonces al gobierno del cambio, quien ha declarado su incondicionalidad a la ONU desde el primer día de gobierno en agosto del año 2020. Hacemos una pausa y retornamos con ustedes de inmediato a la fuerza de la verdad. Gracias por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad. Recientemente el nuevo Papa ha hecho un pronunciamiento que ha estado en la prensa internacional, donde ha fijado una posición que ojalá sea sólida y ojalá no sea una farsa relacionada con la familia original
que necesariamente debe de darse en las parejas que la misma naturaleza ha entregado y que los conceptos, los principios establecidos por el Creador, el Todopoderoso en la Biblia, habla de un hombre y una mujer. Sabemos todas las diabluras que se han venido haciendo en los últimos años, más de una década, probablemente 2 décadas, de un despropósito generalizado y que se ha querido establecer como una norma positiva a nivel mundial, y han surgido los 1003 géneros. Tenemos géneros de todo tipo ahora, porque no solamente es el género masculino y el femenino, el hombre y la mujer. Ahora queremos inventar cosas. Y no solamente eso, sino que también hemos querido impulsar, obligar a los países a través de la diabólica Agenda 2030, con todo ese tema de la ideología de género, para que también los niños, desde su infancia, valga la redundancia, desde la época escolar, puedan recibir instrucciones e información para que entonces ellos decidan, aún habiendo nacido con los cromosomas que indican que son hombres, si desean ejercer la sexualidad como hombres, o si quieren ser transgénero, o si se sienten mujer, pues que también puedan decidir la homosexualidad o el lesbianismo. Todo este despropósito, que es abominación definitivamente a Jehová, al Todopoderoso, al Dios de la Biblia, al único Dios, al Rey de Reyes, entonces ha estado en contra precisamente de la familia original. Y el nuevo Papa ha fijado su posición clara en este sentido, indicando que la familia es formada por un hombre y una mujer, no por 2 maricones, ya que el mismo Papa Francisco habló de mariconerías, ni 2 lesbianas, sino por un hombre, ¿verdad?, y una mujer, que utilizando sus ovarios, su vagina, la mujer, y los testículos y el pene, el hombre, pueden procrear y hacer crecer la especie humana. Y entonces también el nuevo Papa fijó su posición en cuanto al aborto, indicando que el nonato, que es ese bebé que está en el vientre y que aún no ha nacido, tiene dignidad, por lo tanto, es un ser vivo, por lo que significa el aborto un asesinato. Ha sido la posición que ha mantenido la Iglesia Católica y las otras iglesias también protestantes en base a esto. Ojalá que nuestras sociedades pongan un stop a esos criterios de la sodomía, para que entonces la ira de Dios que está por venir sea un poco más benigna para toda la población y para el mismo género humano. Hacemos una pausa y retornamos con el próximo comentario a la fuerza de la verdad. Gracias por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad. Recientemente se llevó a cabo esa famosa cumbre entre los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, con el presidente de la República, Luis Abinader. El tema
que se ha planteado a la opinión pública y que ha sido la razón de ser de esta cumbre, pues se relaciona con la crisis haitiana y la necesidad probablemente de fijar una política pública, se está hablando, en función de Haití. Y entonces, en el proceso de ese coqueteo previo de si voy, si no voy, si participo, si no participo, porque el tema de un pacto nación en función de Haití no es un tema nuevo. Desde hace varios años el presidente de la República habló de ese tema y convocó a toda la clase política a un pacto nación en función de Haití, y los partidos mayoritarios, específicamente el PRD, el PLD, la Fuerza del Pueblo y otros partidos aliados a ellos, decidieron no participar en ese denominado Pacto Nación. Evidentemente, todo el tema de la política, de estar en el poder y de permanecer en él, de sacarle capital política al tema, pues fueron la base fundamentales para que esas convocatorias previas no surtieran el efecto. Parecía que entonces era necesario que la crisis en Haití se profundizara como lo ha hecho, aún a sabiendas de que muy probablemente se tenga financiamiento para que esas bandas haitianas estén como están, porque parecería que tienen más inteligencia y más poder que el mismo poder e inteligencia que tenía, por ejemplo, Saddam Hussein o el mismo famoso talibán que fue finalmente capturado y muerto, Osama Bin Laden. Ustedes recordarán que fue todo un proceso de persecución, captura y muerte de estos dos elementos por el gobierno de los Estados Unidos. Y parecería que las bandas haitianas y sus principales líderes tienen un poder mayor que estos señores y una inteligencia muy superior a la que tenían ellos, que es imposible identificar dónde están y poderlos capturar. Por eso nosotros creemos que realmente existe un interés real de que se mantenga la violencia en Haití y de que todo lo que estamos viendo alrededor de la comunidad internacional, ONU, y nadie sabe cuántos lacayos locales también están sumados a ese interés para que se siga manteniendo en Haití una situación de violencia incontrolable, un Estado fallido que no va a volver o que no va a lograr reorganizarse para tener un ambiente de desarrollo, un ambiente de paz. Parece ser que el interés que se tiene, ¿verdad?, se suma junto a aquellos famosos amigos de Haití, que si lo son, no son amigos de República Dominicana, para entonces, fomentando la violencia allá, lograr una estampida hacia la República Dominicana y finalmente, en una situación incontrolable ya, pues tener que chuparnos ese tabaco y cantar todos juntos aquel famoso merengue que decía que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Parece ser que entonces que se le quiere tirar al Consejo Económico y Social esa cuava y los 4 mosqueteros que entre ellos son los responsables de la situación migratoria que tenemos en el país, porque a partir de enero del 2012 precisamente, pues tenemos la ley traidora, lo hemos dicho ya en otro momento, la ley traidora, porque esa ley se creó para dar cumplimiento a los 17 objetivos de desarrollo sostenible que impuso la ONU en la maldita Agenda 2030. Y entonces, bajo esa perspectiva, es lógico que se hayan tomado una serie de medidas o que se hayan dejado de tomar una serie de medidas
de manera que la porosidad en la frontera sea mayor y que tengamos esa cantidad de migrantes pululando en todos los municipios de la República Dominicana. Y que entonces, de ser así, estos 4 mosqueteros, que ninguno de ellos se atrevió a decir, esa ley hay que derogarla, ni siquiera el presidente actual, entonces le queremos tirar la cuava al Consejo Económico y Social. Pero interesante el punto, por eso queremos nosotros un turno, y si son 45, que seamos el número 46, y no nos interesa quedarnos a debatir, pero sí hacer un planteamiento, porque esa ley 112 de enero del 2012, denominada Estrategia Nacional de Desarrollo, fue la que precisamente creó también el Consejo Económico y Social que se está convocando ahora. En el año 2022, en enero del 2022, cumplió ya 10 años esta ley, y la misma contempla en sus considerandos o el párrafo 10 que si existía o existiera en algún momento al término de los 10 años una situación donde el país realmente no pueda luchar o dar paso para alcanzar los objetivos planteados, esa ley se podía o debía reformular, de ser necesario, de forma completa e integral. Propusimos esto en noviembre del año 2021 y dijimos, dentro de 3 meses, cumple 10 años, esta ley debe revisarse completa porque hay condiciones específicas, mundiales y locales y regionales, como era la pandemia en aquel momento, que sencillamente abren la puerta porque es imposible darle cumplimiento a esos objetivos. Dicho sea de paso, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades de carácter internacional han dicho claramente que un solo país no ha podido lograr un solo de los objetivos de desarrollo sostenible y que, dada la pandemia, Latinoamérica había tenido un retroceso de 10 años. Eso significa que estamos en el año 0 en función de lo que es esa denominada Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso significa que estamos en el mejor momento para retomar, reformular la ley en función del interés nacional, no en función de los intereses supranacionales establecidos por la ONU y esa maldita Agenda 2030 que hasta el Papa ya decía hoy, hablando precisamente de la familia original y del derecho a la vida que tiene el nonato, oponiéndose al matrimonio homosexual y oponiéndose abiertamente al aborto. Todo eso incluido en esa ideología de género que también promueve esa denominada y maldita Agenda 2030, tan criticada a nivel mundial. Nosotros queremos un turno en el Consejo Económico y Social cuando vaya a iniciarse. Queremos hacer un planteamiento serio y profundo en nuestro país para que esta ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se vuelva a realizar, se vuelva a enfocar, porque también toca temas importantes. No es posible que por ley nosotros estemos diciendo que necesitamos una reforma fiscal. No es posible que por ley nosotros estemos diciendo que necesitamos un pacto eléctrico, un pacto fiscal, o siquiera pasarle cerca a la idea de un pacto migratorio o de un pacto de refugiados, como lo establece la Agenda 2030 de esa maldita ONU que tanto daño le ha hecho a la República Dominicana. Los amigos de nuestros enemigos
no son nuestros amigos, y en eso tenemos que estar claros. Y si son amigos de nuestros enemigos quienes nos gobiernan, entonces quienes nos gobiernan son enemigos y traidores a la patria. Regresamos con ustedes y nuestro último comentario en la fuerza de la verdad. Gracias por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad. Hay un tema que nosotros queremos tocar y es un tema delicado, definitivamente. Un tema delicado, serio, que le está trayendo problemas a la gente, sobre todo a las personas que participamos en estos medios alternativos de comunicación. Y es el uso de estos medios para establecer temas personales, pero incluyendo amenazas, incluyendo el decir improperios, amenazas de todo tipo, pero sobre todo amenazas relacionadas con el compartir informaciones que sencillamente violan esa confidencialidad que muchas veces se da por la confianza que puede existir entre las partes envueltas en un momento dado, en una comunicación sin saber que mañana se iba a tener un conflicto con esa persona. Yo creo que la ética hay que tratar de mantenerla, la ética. Y puede ser que por una situación dada mañana usted se vea envuelto en una litis, en un pleito, en un conflicto, en una discusión, en una diferencia que incluso pueda traerle una enemistad con otra persona. Pero usted como profesional no debería utilizar la información previa que usted logró tener cuando existía esa amistad y esa confianza, información confidencial, probablemente por servicios profesionales que usted ha brindado, y que entonces ahora, porque el escenario cambió, usted sea quien dé la voz cantante, poniendo a circular informaciones privilegiadas que estuvieron en sus manos precisamente por esa confianza que existía en usted como profesional, como comunicador, que puede ser hasta una fuente que confía en usted la información. Cuando usted está participando en los medios, hay personas que comienzan a creer en usted y hasta le llaman, le mandan informaciones, denuncias, quejas que están afectando la comunidad donde vive, porque tienen la creencia de que usted de buena fe puede entonces incidir haciendo algún comentario, haciendo una sugerencia para que esa situación pueda ser corregida. Y yo creo que eso es lo que más empatía genera de las audiencias de los distintos programas que utilizan los medios alternativos con la gente común, con la gente que tiene una cantidad enorme de situaciones y que no encuentra la forma de solucionarlos y que creen que tocando la puerta de ese comunicador, de ese influencer, como usted le quiera llamar, se va a asumir una actitud pro país, pro comunidad, para que esa situación se resuelva, llamando la atención quizás a una entidad, a un funcionario, a un amigo, para que se tome una decisión que realmente sea la solución al problema comunicado. En estos días hemos visto cómo se ha ido de lo sublime a lo ridículo, porque ciertamente cualquier comunicador puede criticar la gestión
pública de cualquiera de las entidades del Estado. Y cuando usted se refiere al problema, no tiene por qué meterse a tocar los temas de las personas. Decía en un mensaje que se ha difundido de hace muchos años atrás y que se le atribuye al emperador francés Napoleón Bonaparte, de que había que tener mano de hierro pero con guante de seda. El escritor, analista, un gurú en la técnica de negociación de la Universidad de Harvard, el señor Fisher, plantea, tomando quizás la palabra de Napoleón, para la solución alternativa de problemas, para la búsqueda, análisis de causa-efecto, para los procesos de negociación, él ha planteado en sus libros, en sus escritos, en sus conferencias, duro con el problema, suave con las personas. Yo creo que utilizando esta clave de enfocarnos más en el problema y menos en las personas, podemos hacer mejores contribuciones al país para la solución de problemas. Pero resulta que las redes sociales están siempre hambrientas de la chismografía, del morbo, aman los titulares mentirosos. ¿Cuántas veces no ha renunciado o no han cancelado a funcionarios específicos en los últimos 3 o 4 meses? Y sin embargo están ahí y es mentira lo que se dice. ¿Cuántas mentiras en titulares que solamente buscan llamar la atención y que si usted le da clic a ese video de inmediato, usted se va a dar cuenta de que no se va a hablar ni siquiera del tema que el titular ha planteado? Y en ese sentido, no nos importa la información, no nos importa el contenido, no nos importa la educación, el llevar conciencia a la persona. Lo que nos importa es que haya más personas dándole clic al video, porque eso implica más personas vistas, más personas que lo han visto, y desde el punto de vista de la monetización de su plataforma, pues eso implica ingresos adicionales que si las personas, por el contrario, pues no ven ese contenido. Pero hemos visto e insistimos que estamos demasiado enfocados en los problemas personales y privados, con amenazas, chantajes, hasta extorsiones. Usted no lo sabe porque ese manejo y esa línea entre el chantaje y la extorsión es muy fina. Que voy a hacer esto, que voy a denunciar, que voy a compartir esto, y usted no sabe tras bastidores qué comunicación no pública se está dando, donde quizás las personas envueltas se están diciendo: mira, si tú no me pagas tanto, voy a publicar esto. Y ya conocemos historias de personas que incluso han perdido la vida precisamente por ese tipo de manejos. También personas que se han enriquecido, que han sido hasta premiadas con la excelencia en la comunicación, pero que realmente han vivido de este tipo de mecanismo antiético, inhumano, extorsionador, incorrecto y corrupto. Pero no todo el mundo tiene la suerte de hacer dinero con la maldad. Y una verdad absoluta es que lo que se siembra se cosecha, y que la verdad, esa verdad, siempre va a salir a flote. Gracias por escucharnos en el día de hoy con estos comentarios en La Fuerza de la Verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos.
apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por escucharnos en el día de hoy con estos comentarios en la fuerza de la verdad.